I tot, que lujo. Estem aquí a la llar, a la segona planta, i el Pedro ens està servint un salmorejo, que té una pinta increïble. Pedro, com fas el salmorejo? Pues como queréis aprovechar el pan viejo, pues que es con pan viejo, con ajo, agua, vinagre, aceite de oliva virgen y jamón y huevo. Debe llevar tomate, ¿no? Tomate Lleva lleva, tomate también. Tomate maduro y batido. Y es una manera de aprovechar el pan del día anterior. Esto es uno de los platos. Pues puedes hacer melón, te puedes hacer una ensalada de melón, le echas salmorejo también, que está de muerte. Cualquier ensalada le puedes añadir El salmorejo. Le da el sabor. ¿Y alguna variante más del salmorejo para añadir algún otro plato que antes comentabas? Hay muchas posibilidades. Hay muchísimas ¿no? posibilidades con el salmorejo. Es como una ensalada, o sea, tú puedes añadirlo a cualquier plato fresco y no caliente, porque caliente al fin y al cabo es fresco, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un salmorejo y un gazpacho? El salmorejo es más espeso, lleva menos ajo, lleva menos vinagre. El vinagre es de Módena, o sea, es vinagre flojo, ¿vale? Y el gazpacho se puede echar cualquier vinagre, cualquier tomate. Este es un tomate que es un tomate consistente. La procedencia del salmorejo, nos han dicho que es de Córdoba. De Córdoba. Normalmente el salmorejo de Córdoba, bueno, hay muchas variedades. Hay uno que es blanco, no le echan tomate, pero le echan huevo crudo, y entonces a través de... A ver, eso para el verano es un poco... ¿Y alguna recomendación tuya, un truquillo especial para que nos salga bien un plato de salmorejo? Pues coger el pan duro, remojarlo bien, escurrirlo muy bien luego para molerlo siempre en una batidora, que quede muy molido, y el tomate igual, que quede muy molido. Hay quien le echa un pimiento rojo, que es el rojo del salmorejo, le echa un pimiento rojo, o medio, depende de lo que vayas a hacer. Normalmente para unas 6 personas un pimiento rojo va muy bien. Pimiento rojo, 1 kilo de tomate bien rojo, y sobre una barra de pan, una barra normal de pan. No. Cebolla no lleva. Ajo sí. Ajo sí. Lleva ajo, se le quita al ajo, se le quita al centro. Vale, para que no pique. Para que no pique, no, sino para que no se repita. Vale, de acuerdo. Para que no se repita, se le quita simplemente el centro. La parte central. Pues muy bien, cocinero, muchas gracias. Dale.